Y bueno, tenemos esta mesa que la dinámica es la siguiente. Yo voy a hacer una pregunta, más de una, donde cada uno tendrá que responder la misma pregunta. Tenemos un tiempo, ¿cómo saben? Un tiempo sin copiarse. Tirano, un tiempo tirano. Un tiempo tirano. Así que nos vamos a desarrollar en eso. Ustedes cuando nos vayamos de tiempo me hacen bu. Así que la primera pregunta que tengo tiene que ver justamente con, por ahí, sintetizar desde sus lugares las características del mundo laboral de hoy, lo que ven hoy desde cada uno, su lugar, que entiendo que tiene sus diferencias por justamente los lugares y los roles que ocupan, ¿no? Así que no sé quién quiere empezar. Verónica, ¿te parece? Dale. A ver, y esto funciona, qué maravilla. Primero que nada, gracias por la invitación y por tener esta oportunidad de expresar desde el sector privado también la opinión en relación al trabajo. Quiero decir que desde que llegué y desde que empezó el presentador que nos recepcionó a hablar respecto de trabajo, no puedo dejar de pensar que yo pertenezco a un sector que se llama la economía del conocimiento, que hay una ley que lo impulsa y que no puede cubrir todas las vacantes que necesita, que declara mi sector, el sector privado, que necesita. Es decir, que quedan anualmente 4.000, 5.000 puestos de trabajo sin cubrir, pero eso creciendo al ritmo que las empresas nos definimos. Si el Estado acompañara el crecimiento de este sector que tiene un potencial enorme, ¿cuántos más puestos de trabajo se requerirían? Y ahí cuando se presentaba, no me acuerdo la compañera que vino de la UBA, que decía cuánto hace falta formar a trabajadores para la demanda laboral que hoy tenemos. Porque hoy tenemos un nivel de desocupación muy importante en el país, una verdadera pena, y por otro lado tenemos un sector que no para de crecer a nivel global, que demanda nuevos recursos formados, y eso no se está generando en ningún lado. Eso es una verdadera pena. Eso es, digamos, en esto de, yo tengo 48, para hablar de en qué lugar me ocupo en el sándwich. Cuando yo fui a estudiar a Buenos Aires a los 18, tenía claro por qué iba, sabía que si me esforzaba iba a poder hasta tener mi propia casa, mi propio departamento, y yo siento que estamos en deuda con una generación hoy de jóvenes que por más que se esfuercen no van a poder tener su casa, no pueden ni siquiera irse a vivir solos. Entonces, eso me hace un poco de ruido. Volviendo a la economía del conocimiento como vector de crecimiento, esto verdaderamente no es que es el futuro. Y si suponiendo que consideráramos que es el futuro es una construcción, compañeras y compañeros. Nosotros planificamos qué va a pasar dentro de 10 años. No es que viene la tecnología y nos invade, cual si fuera la tecnología un cuerpo extraterrestre. Y el Estado tiene que estar al frente del desarrollo de la tecnología. Y también esto es, si hay una cierta resistencia a lo moderno, es porque deberíamos trabajar en las mejoras de inclusión. Por ejemplo, la inclusión digital. Cuando la persona de Chaco dice que hay cierta resistencia a la utilización de aplicaciones para comunicarnos con el Estado, que nos da un servicio, también tenemos que ver que no todos tienen acceso, no todos forman parte de la inclusión digital que el país necesita. Y estas cuestiones a destiempo, se legisla sobre el teletrabajo a raíz de la pandemia y mi sector hace más de 10 años que teletrabaja. Entonces, hay una descoordinación entre los sectores, el Estado que forma, el Estado que regula
Y por supuesto que todo eso debe generar infelicidad en el sector del trabajo, porque es incómodo no tener una legislación acorde a la modalidad laboral que tenemos, y es incómodo no tener personas formadas, que nuestros hijos no estén formados para los trabajos que se demandan. ¿Dónde van? ¿Dónde se estudia eso? ¿Y cómo hacen para ser parte de lo que está pasando hoy? Porque el futuro es hoy. Gracias, Verónica. María. Bueno, primero gracias a todos y a todas por la invitación y por la oportunidad de compartir acá. Para empezar a hablar del trabajo, recojo de la pregunta anterior que hacían de ¿qué es el trabajo y qué importancia tiene? Alguien dijo recién la importancia de la plata, de lo económico, de poder ganar un salario, un sueldo para poder estar mejor, y eso me parece muy importante. Pero me parece importante también sumarle a la conversación que yo creo que el trabajo tiene un lugar simbólico y de la posibilidad de ser parte en la construcción de una sociedad. Y eso me parece muy importante. El trabajo habilita, nos da voz, nos da una posibilidad eso, de pertenecer a nuestro trabajo concreto, en donde todos desarrollamos nuestras tareas, pero desde ahí también a ser parte activa de la construcción de una comunidad. Y eso en la Argentina de hoy es recontra importante. Y a mí, para hablar también del trabajo, me gustaría como sumar a la conversación a todas las personas que trabajan y lo hacen de manera informal. Creo que ahí hay uno de los grandes desafíos que tenemos que encarar en la Argentina. Hoy en la Argentina son casi 7 millones de personas, depende cómo lo midamos, que salen a trabajar todos los días y que lo hacen en una informalidad absoluta. Y tenemos un desafío bien grande de primero poder reconocerlo y decir que hay ahí un gran mundo de trabajadores y trabajadoras, y de poder generar las herramientas concretas que nos permitan valorizar ese trabajo y poder integrarlo a las cadenas productivas de valor formal. O sea, poder integrarlo, reconocerlo como un punto de partida y buscar cómo hacer para que se integre a la dinámica económica general de una ciudad, digo, de una ciudad local, de la Argentina en general. Pero me parece que hoy no podemos pensar el mundo del trabajo sin poner un acento ahí y sin traer a esa conversación de verdad a todas estas personas que se esfuerzan mucho, que trabajan mucho, pero que muchas veces por cómo está el sistema en general, esto no les alcanza para poder salir adelante. Y ahí a mí me parece también que es importante para dar estas discusiones siempre poner en perspectiva que sin una Argentina que tenga una macroeconomía ordenada, un plan de crecimiento, es muy difícil poder resolver estas cuestiones, pero que dado los problemas estructurales que tenemos, con eso solo no alcanza. Entonces es necesario pensar perspectivas complementarias y herramientas concretas que nos permitan caminar en esta dirección. Desde la Ciudad de Buenos Aires, hace unos años arrancamos un camino para empezar a trabajar con todo este universo, reconociendo que desde una perspectiva local, todas las personas que trabajaban en este sector, en general tenían como 3 grandes barreras, o 3 desafíos, si se quiere, para poder ser más productivos, para poder integrarse. Uno tenía que ver con las capacidades productivas y todo lo que se puede hacer para que esas mejoren. Otras tenía que ver con los canales de comercialización, donde venden todo el trabajo que producen. Y otros con las barreras que tenían para poder acceder a financiamiento que les permitiera hacer inversiones y seguir creciendo en sus propios emprendimientos. A mí me gusta hablar desde casos concretos, traigo a la conversación el caso del barrio 31, que es uno de los lugares en donde estamos trabajando. En el barrio 31 hay 1000 comercios, o sea, todos los días hay 1000 personas que levantan una persiana y trabajan de algo. Lo hacen de una manera informal, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? A través de mejorar sus capacidades de producción, a través de abrirles nuevos canales de comercialización, a través de generar herramientas que les permitan acceder al financiamiento y así poder crecer, formalizar lo que hacen y que se integren. Tener una perspectiva de acompañamiento social 100% vinculada al mundo del trabajo. Yo no me canso de decir, la mejor política social es el trabajo. Tenemos que, desde ese convencimiento, acercarnos en momentos críticos, y la política social siempre tiene que estar presente en momentos de emergencia, pero apuntando a generar dinámicas de desarrollo. Pongo un ejemplo dentro de este universo bien concreto y ya te paso.
Nosotros en el barrio 31, por ejemplo, algo que hicimos fue, dentro del marco del proceso de integración sociourbana, algo que parece una pavada, pero es ponerle nombre a todas las calles, que todas las personas tengan una dirección formal. Eso cambia muchísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se va a buscar un trabajo. No es lo mismo poner, cuando vas a una entrevista de trabajo, que vivís en la manzana 22, casa 5, con todas las puertas que eso cierra, que decir que vivís en una calle que tiene, no sé, la calle Cerro de 7 Colores al 7500. Tiene otra connotación. Entonces, esos pasos que permiten ir formalizando. Lo mismo estamos trabajando a partir de tener todas las calles con nombre y dirección, en que se puedan georreferenciar en Google. ¿Para qué? Para que todos los comercios que venden puedan empezar a vender afuera del barrio. Por ejemplo, los gastronómicos. A partir de poder organizarse distinto, de poder buscar vender a través de herramientas de delivery. No es lo mismo cuando vos buscás si el comercio aparece, si tenés una foto, si ves las reseñas. Bueno, esas cosas que parecen pavadas están haciendo que ya 200 comercios del barrio hayan duplicado sus ventas. Es un montón. ¿Alcanza? ¿Es suficiente? No, tenemos que seguir trabajando. Pero es una perspectiva que nos hace pensar cómo desde la realidad podemos generar herramientas que integren y que valoricen. Y ahí creo también que es necesario tener una conversación sincera y profunda de si los marcos que tenemos hoy nos sirven para captar e integrar eso o si es necesario generar marcos nuevos. Y cuando digo marcos nuevos lo pienso en lo legal, en lo tributario, en las relaciones laborales. Digo, realmente creo que es momento de darnos estas conversaciones para poder plantear políticas que acompañen, pero sobre todo que ayuden a generar desarrollo. Porque hay mucha gente que necesita de que el Estado genere estas respuestas para que su trabajo se formalice, para que su trabajo valga más y desde ese lugar poder salir adelante. Veo que están muy acostumbradas a esta dinámica porque no hace falta decir hay que cerrar. Cada uno, muy bien. Pedro, espero que vos, que sos el cupo acá, no la erres con el tiempo. Confía en mí. Bueno, buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a nuestros compañeros del SOSBA, a Julio Castro en particular y a muchos compañeros del SOSBA que están acá presentes. Gracias por darnos su casa. Han sido varias las veces que yo he estado acá. Hoy me toca desde otro costado, pero igualmente es un placer. Quiero agradecer a Éforo por la invitación y la antelación con la que me han participado y que me han enviado todas las preguntas y todo el debate. Siento como que se me hizo un blanco en la cabeza y como que llegué recién a todo esto, pero bueno, esperemos que salga todo bien con la conductora, con Marita. Yo veía y escuchaba desde Verónica, María, lo privado, la visión de lo privado, la gestión desde el Estado, hiciste foco e hincapié en gestión pura y me toca a mí desde el costado sindical, que no puedo evadirlo, no sé si es específicamente lo que pretendían que hablara, pero no puedo evadir mi rol como dirigente gremial de APOC y de un sector del Estado, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Soy platense, así que me siento local en esta casa. Y tomo una compañera que habló, no me acuerdo de dónde era, que hizo referencia a la importancia de trabajar por objetivos y no por cumplimiento de horario. Y escuché lo que decía Verónica, persona que acabo de conocer, pero que tiene una sonrisa que transmite confianza, paz, y me parece una buena persona desde el segundo que la conocí, y me parece que coincido en mucho de lo que dijo, y ella hizo referencia a que trabajan en teletrabajo hace más de 10 años o algo parecido. Yo les voy a contar que tengo un amigo, un viejo amigo ya,
de hace más de 30 años, trabaja en una empresa petrolera, Shell, no estamos haciendo publicidad, simplemente la menciono, hace muchos años, hace 15 años que trabaja desde la casa. Cuando nos juntábamos a comer asado, tomar vino y charlar sobre trabajo, entre otras cosas, cuando él hace 15 y tal vez más años, y me decía que trabajaba desde la casa, yo a pesar de conocerlo, era un ser extraño, era como de otro planeta. Yo no terminaba de entenderlo y me parecía que era como un superhombre donde todos sus conocimientos en forma remota los hacía llegar a la empresa y cumplía con su trabajo y cobraba su sueldo. Y era distinto, yo me sentía, debo reconocerlo, un ser inferior cuando él hablaba de cómo se desempeñaba en su casa con una computadora, auriculares. Y llegó la pandemia y llegó, de alguna medida, el teletrabajo a todos lados, incluido al Estado. Y cuando se lo cuento, como algo novedoso, él me dice, como diciendo, recién ahora les cae la ficha de esto. Yo no lo puedo creer. Y pasó. Ahora, ¿qué pasó también? ¿Qué pasó también? Pasó que todo lo que es el arco estatal, si se dice que se trabaja desde la casa o a través del teletrabajo, todavía hay un dejo de que esos son los vagos que quieren evitar ir al laburo, ir a la oficina y trabajar. Eso me parece que todavía no se rompió, no se superó, y creo que aún en los sindicatos y en los sindicatos estatales, de trabajo estatal, provincial, nacional, todavía no ha caído la ficha del todo de este salto tecnológico que vino para quedarse, más allá de que la pandemia afortunadamente parece que se está yendo o que se fue. Entonces, creo que parte de los desafíos del trabajo y del trabajo estatal está en ver, en mirar y en enfocar el teletrabajo con otros ojos y que para eso indefectiblemente se necesita más capacitación, se necesita más motivación del empleo público. Charlábamos con Verónica antes de pasar acá y ella hacía referencia de la importancia de tener a un empleado público capacitado, motivado, y eso es algo que todavía el Estado no lo ha hecho. Se ingresa al Estado y no ocurre lo mismo que en muchas empresas privadas donde hay un trabajo de motivación, donde la persona termina enamorada de ese trabajo y amando y poniéndose, no solamente poniendo, sino queriendo esa camiseta de ese empleo privado o de esa empresa. Con el Estado creo que todavía nos falta dar esa vuelta de tuerca y me parece que eso es uno de los desafíos que nos queda pendiente y en ese caso los sindicatos tenemos un rol fundamental. De hecho, nosotros en APOC estamos haciendo con todos los ingresantes charlas cuando ingresan para explicarles a qué parte del Estado ingresan, la importancia de ese rol que van a tener en ese espacio del Estado y obviamente la importancia de estar afiliados a un gremio para la protección del trabajo y para muchas otras cosas como por ejemplo la capacitación. Entonces me parece que ese es uno de los tantos desafíos que hoy tiene el mundo del trabajo formal, ¿no? Sin entrar en lo que decía María de la informalidad. Cumplí con el tiempo. Perfecto. ¿Cuántas cosas se disparan de lo que van diciendo? A mí me gustaría por ahí sacarlos un poco de mirar un poco más al mundo, también en este contexto. Y yo siempre recuerdo una frase que dicen, bueno, un niño que nace en tal lado tiene tanta posibilidad respecto a otro, ¿no? ¿Ustedes creen que hay gente en el mundo que nunca va a trabajar
y que para eso es necesario activar otra caja de herramientas para que puedan desarrollarse? Yo pienso que siempre se habla de un nivel de desempleo estructural, ¿no? Hay un nivel de desempleo, dicen, por el capitalismo en el mundo, que es, entre comillas, estructural. El tema es que nadie tiene definido cuál es ese nivel de desempleo estructural. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar incansablemente por como meta el pleno empleo. Y recién ahí después vemos cómo se resuelven las demás cosas. Del uso de las tecnologías se han desprendido nuevos oficios. Y doy este ejemplo sin querer, sin hacer un juicio de valor sobre este sindicato. Quienes hace 30 años instalaban teléfonos de línea, para los que son más jóvenes no saben, pero hace 30 años la gente estaba años en lista de espera para tener un teléfono de línea. Ahora deberían estar instalando fibra óptica domiciliaria. Cuando se da el salto, el paso a la fibra óptica domiciliaria, se requerían 36.000 instaladores de fibra en todo el país y no estaban formados. Entonces, vuelvo a mi origen, que fue la pregunta anterior. Hay un sector que crece, hay un sector que transforma, hay un sector que demanda. ¿Qué película estamos viendo? Y luego, también para sumar a lo que decía María y lo que decía el compañero, es que se va transformando la noción de trabajo. ¿En cuál sentido? Es que antes el trabajo estaba asociado más a lo que era vocacional, lo que te gustaba. Y hoy día la juventud también piensa en el trabajo que le permite, o sea, el trabajo como medio para, y después ve si toca la guitarra, si se va con los amigos, y si entonces teletrabaja desde su casa, corta y se va al club y juega la pelota con los amigos. Y entonces, hace muchos años el trabajo era todo. Y entonces ahí estaban los amigos y ahí se hacía otra familia y hasta ahí uno se jubilaba. Todo eso fue cambiando. Ahora hay tanta rotación laboral que uno en joven no se imagina 35, 40 años en una empresa y jubilarse. Y entonces, es decir, se ha ido modificando, hasta incluso esto de el trabajo constitutivo, que uno se defina por lo que hace. Porque vos cuando te preguntan ¿qué sos? Decís, bueno, soy licenciada en, si uno tiene una carrera, o soy operario de, o soy administrativo de, o soy dirigente de, uno se define por el trabajo. Entonces, en este punto, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando y hay una cuestión de la emergencia que atender y en ese contexto entiendo los planes y hay una cuestión que planificar, como dije en mi primera intervención, que es que el futuro no es algo que no sabemos ni por dónde va a venir y que nos va a tomar por sorpresa, porque hay un pedazo de ese futuro que nosotros lo planificamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo los trabajadores y sus representantes, el Estado y sus representantes y el sector privado y sus representantes en una mesa para pensar el pleno empleo? Porque supongamos que exista un nivel de desempleo estructural en un país como Argentina, en pleno desarrollo, con las potencialidades que tiene cada región. Hablemos del litio, hablemos de cobre, hablemos de energía renovable, hablemos de biodiesel, hablemos de toda la nanotecnología, biotecnología, o sea, satélites hacemos. Somos uno de los 8 países que hace satélites en el mundo. Entonces, en ese contexto, ponernos un corset de cuál va a ser nuestra limitación es muy difícil. Lo que sí las invito a que podamos debatir hasta dónde nosotros podemos llegar en esto de la meta del pleno empleo. Gracias, Verónica.
Sí, me parece importante esto que marca Verónica, que como para reflexionar en torno a la pregunta, creo que lo primero es pensar cómo está cambiando el mundo del trabajo en todos los niveles. Hace unos días una persona del equipo nos compartió una estadística que decía que hace 25 años una persona en promedio cambiaba solamente 2 veces de trabajo a lo largo de su vida. Hoy está en más de 12 y con una perspectiva de va a seguir cambiando. Con lo cual, eso ya marca un cambio muy fuerte en la dinámica de trabajo y también afecta a que antes había quizás una única relación laboral, hoy hay muchas, de una persona que hace teletrabajo probablemente lo haga en muchos lugares distintos. Y una tendencia también creciente, digo, sin hablar del universo de la informalidad, de jóvenes que eligen eso, digo, que prefieren trabajar de esa manera. Con lo cual me parece que lo primero que tenemos que repensar es cómo vamos a reorganizar y cómo vamos a ir generando caminos para que todo eso esté adecuado, protegido. Me parece que desde esa perspectiva poder como pensar esos cambios y cuánta gente en cada sector podemos incorporar. Esto iba a decir algo muy parecido a lo que decía Verónica también. Antes de pensar solamente en los que hay que acompañar, que por supuesto siempre hay que hacerlo, pensemos los potenciales, pensemos cómo construimos el camino para que mientras acompañamos vayamos generando esas mejoras necesarias para que las personas tengan más herramientas. Yo soy una convencida que la política social tiene un rol enorme en eso, un rol fundamental. De acompañar en momentos de emergencia, sí, pero también de poner la mirada de cómo es la calidad de ese acompañamiento, cómo empoderamos a las personas, cómo capacitamos mejor, cómo reconstruimos tejido comunitario. Siempre el Estado tiene la posibilidad de, en su presencia, cambiar estructuras que permitan nuevas dinámicas. Y a la hora de pensar un país en general, me parece que esa mirada tiene que estar fuerte. Creo que la discusión no es plan sí o plan no, sino es qué plan. Después de que el Estado interviene, una persona sale con más herramientas, sale con más posibilidades de reinsertarse, sale con más autonomía, una comunidad en la que se trabaja, sale con, de nuevo, un mejor tejido comunitario para poder detectar emergencias, para poder acompañar mejor. Creo que ahí hay una pregunta siempre latente desde el Estado que tiene que ver con cómo mejoramos la calidad y cómo generamos después de cada intervención, sea del tipo que sea, una mirada de desarrollo, un acompañamiento que genere de verdad más capacidad. Me parece que ahí hay que detenernos y poder profundizar mucho. Y creo que también en esta, por ahí estoy tirando como cosas un poco desordenadas, pero en esto de pensar cómo va cambiando el mundo del trabajo, me parece que hay una pregunta que cada vez se hace más fuerte de qué es lo que vale para una sociedad. Y acá me detengo puntualmente en un sector que hay mucha presencia, sobre todo en el mundo informal, que tiene que ver con los cuidados. Una mujer que está en su casa cuidando a sus hijos, una mujer que está atendiendo un centro comunitario, ¿no está trabajando? Para mí sí está trabajando. Ahora, ¿ese trabajo se valoriza? La sociedad cuenta con eso para poder desarrollar un montón de otras tareas. Entonces, quizás también a la hora de pensar nuevas matrices, nuevas maneras, hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué vale para nosotros? ¿Sobre qué supuestos estamos armando la estructura productiva de un país? El cuidado me parece que es un tema que hay que poner recontra en perspectiva, primero porque muchas veces se hace de manera 100% informal, porque las que llevan adelante todo ese trabajo que muchas veces no es reconocido son mujeres, y porque en el mundo que viene, donde hay muchas cosas que la tecnología va a reemplazar, el cuidado no va a ser reemplazado. Hay algo de ese rubro que va a ser creciente y que podemos emprender un camino de formalización, de valorización, de poder ver cómo hacemos para que sea eso una fuente de trabajo y acompañamiento. Entonces, creo que antes de ver quiénes son los que van a estar desempleados, que de nuevo creo que tenemos que, por supuesto, siempre tener un Estado que esté presente y pueda acompañar, tenemos que ver primero cómo están cambiando las tendencias y si las herramientas que tenemos sirven para reflejar ese tipo de relaciones, cuáles son los sectores que pueden crecer y qué tenemos que hacer para que además de que se generen esos puestos de trabajo, las personas tengan las capacidades y todas las habilidades para poder ocupar eso.
y hacernos la pregunta también de qué vale en una sociedad, digo, qué es lo que vamos a reconocer, y quizás ahí vayamos encontrando, como en los cuidados, que hay muchas cosas que parecen que no son trabajo, pero que sí lo son, y que hay una oportunidad también de reconocerlas y generar desarrollo a partir de ellas. Gracias. Bueno, breve. Me quedé con lo de Verónica y la empresa de teléfonos. Yo les pregunto, o me pregunto, ¿cuántos de todos los que están presentes acá no tienen un teléfono? Levanten la mano. ¿Quién no tiene un teléfono? Una persona. Teléfono de... Un teléfono, línea, celular, de línea. celular. Celular. Me hace así, como diciendo. Este es de línea. Teléfono, un Teléfono celular, no de línea. Bueno, esa sería Esa es otra de las preguntas. ¿Quién tiene teléfono fijo en la casa? Mi mamá tiene también. Mi mamá tiene también. Y yo me animé a sacar el teléfono fijo y la obligué a que si me tiene que llamar, me llame al celular. Cosa que aprendió rapidísimo porque me llama bastante seguido, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, siempre me engancha en situaciones complejas de trabajo. Aclaro. En el año 1970, mis padres pidieron el teléfono a Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. ¿Cuándo tuvimos teléfono en mi casa? En 1970 se pidió. En 1982, 12 años estuvieron esperando tener el teléfono fijo. Obviamente no existían los celulares ni nada por el estilo. Con lo cual uno dice, bueno, quedan trabajos viejos, viene todo lo nuevo, entonces entre lo viejo que va quedando más lo nuevo, va a sobrar trabajo, uno diría. Y la gran paradoja es que seguimos con grandes índices de desocupación en la Argentina y en el mundo en general. Con lo cual a la pregunta, pienso que la solución del problema laboral en la Argentina o en el mundo, no me acuerdo si era enfocado acá o en términos generales, tiene que haber una gran decisión política de las grandes naciones en que el tema de desocupación se termine. Creo que si no se produce ese clic a nivel mundial y se aborda esto en una forma global, la verdad que lo veo complicado. Y me parece que en esa toma de decisiones, vuelvo a insistir, el egocentrismo, pero el sindicalismo en la Argentina y en el mundo tiene un rol protagónico como presión para generar ese cambio o con ideas para generar ese cambio. Creo que si no se produce esa sinergia entre la representación de los trabajadores y los estados, va a ser muy complicado. Bueno, de producción me dicen que hay preguntas. Así que Hay preguntas. hay preguntas por ahí. Vamos a abrir Hay por unas acá. ruedas. Por favor, Agus. Mira, voy a comenzar con esta que dice, ¿cómo hace una provincia del interior como Mendoza para adaptarse a esta nueva era del trabajo si 3 de cada 4 casas no tienen acceso a Internet? Bueno, ¿quién quiere responder, María? Mira, primero yo creo que parte de lo que el Estado tiene que hacer es generar condiciones para el desarrollo. O sea, 100% que el Estado ahí tiene que intervenir de manera activa. Y así como, por ejemplo, en un proceso de integración sociourbana se habla de que haya acceso al agua potable, acceso a la electricidad, unas mínimas condiciones de habitabilidad. Yo creo que en el mundo de hoy, en la Argentina de hoy, el acceso a Internet es un bien público, con lo cual
yo creo que parte de la política social tiene que tener como dos ejes fuertes. Uno es lo que tiene que ver con nivelar la cancha, infraestructura para que el desarrollo sea posible. Y desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que hemos arrancado a hacer en distintos barrios populares justamente tenía que ver con esa mirada. Es muy difícil pensar un proceso de desarrollo cuando a vos te toca nacer en una familia donde tenés que compartir una habitación con 5 personas o donde si cada vez que llueve perdés todo lo que tenés. Entonces creo que el Estado ahí tiene una responsabilidad de hacer una inversión que genere un punto de partida más igualitario y sobre eso generar capacidades para intervenir. Con lo cual, ¿cómo se hace? Bueno, se hace poniendo en discusión estos temas y pensando modelos de intervención donde el Estado invierta, pero no, con esta perspectiva de generar condiciones que permitan romper lo estructural. Eso acompañado a una política social pensada muy de la mano de la política productiva, y para mí en eso hay que tener siempre una perspectiva federal. No es lo mismo la cadena de valor posible en la ciudad de Buenos Aires o en un centro urbano que en Mendoza, que en Jujuy o que en la Patagonia. O sea, realmente son diferentes y hay posibilidades diferentes. Sí creo que tenemos que en el diseño de políticas públicas dar un paso en el sentido de que la política macroeconómica, la política productiva y la política social son 3 componentes de lo mismo. En general se piensan diferente y pensamos que una no tiene que ver con la otra y las 3 están 100% alineadas. Entonces me parece que reconociendo el punto de partida y haciendo una inversión que permita romper lo estructural y que el desarrollo suceda, complementado a una política que vaya construyendo en este camino, podemos empezar a transitar un camino que es de mediano plazo, ¿no? Pero que vale la pena transitar y por ahí puede estar la respuesta. No sé si... Bueno, quiero acotar algo sobre eso, ¿no? Cada territorio define su política productiva, ¿no? Y en función de eso, como decía María, cuáles son los vectores que va a requerir el desarrollo de ese territorio, la política productiva de ese territorio. En el caso concreto de los barrios que están en un mapa que se llama RENAVAP, en ACOM, el Estado Nacional subsidia la instalación de fibra para que tengan el servicio de conectividad. Ahora bien, no se ha generado, si bien ese programa tiene fondos, no se ejecutan. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos lugares debería haber cooperativas que tengan personas formadas, que instalen fibra y que después se ocupen de dar el servicio como de última milla. Y eso se puede dar en el sur de la ciudad, que he tenido la oportunidad de hablar con cooperativas que dan ese servicio, pero para el interior no llega. No llega. Entonces, hay provincias que tienen, o sea, como Córdoba, tiene el 98% de los troncales de fibra en toda la provincia, y hay otras que no tienen una orientación digamos, al desarrollo y a considerar la conectividad como un bien esencial, como decía María, o sea, ya está, eso vino para quedarse, pero ni siquiera tienen las personas formadas, las cooperativas, no tienen ese conocimiento y está como concentrado. Por eso yo siempre digo que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una perspectiva federal y tiene que ser motor del desarrollo para el resto del país, porque verdaderamente, y hoy no me hago la grande con esto, en la ciudad de Buenos Aires tenemos las personas formadas, el conocimiento y hasta los recursos como para poder llevar a cada rincón de la Argentina las capacidades que se evidencian. Me parecía importante destacar esto porque no sé quién hizo la pregunta, pero justo habla de Mendoza. Y bueno, nada, ahí hay para... que es un poco lo que yo digo, digamos, no me gustan los privilegios y entonces pienso que a veces la ciudad de Buenos Aires, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Qué onda con que podamos llevarlo un poquito a Mendoza, un poquito a Jujuy y así sucesivamente? Bien. Tenemos varias preguntas más, así que vamos a... Las que no llegamos a contestar las charlamos ahora en el café entre nosotros, así que voy con las que sigue. La pregunta es, ¿qué pasa con la informalidad y los derechos laborales del trabajo a través de la nueva era de la tecnología? ¿Qué pasa con la informalidad
derechos derechos. laborales, tecnología, ¿qué relación podemos trazar alrededor de esos ejes? Bueno, quiero decir esto. Muchas veces, por ser emprendedora de la economía del conocimiento, me sientan en un panel con un abogado y para darle hasta que tengan las plataformas, por ejemplo. Y entonces me miran a mí, como soy del sector, se enojan, porque bueno, yo vendría a simbolizar esto de las plataformas. Yo informalmente estaba hablando con el compañero antes de que arrancáramos el panel y yo decía que el Estado tiene que estar al frente de las regulaciones. Y acá se desprendió, en medio de este debate, que mucha gente teletrabaja desde hace muchos años. Y parece ser que el sector legislativo, la política, por decirlo más sintéticamente, se despertó durante la pandemia. Y ahí, por suerte, el que hacía 15, 10 años que venía trabajando, teletrabajando, pudo entender que también tenía derechos, por ahí garroneó la conectividad, que ahora te la puede pagar el empleador y antes era un problema nuestro, y así sucesivamente. Entonces, vuelvo a decir que para planificar un sector productivo y el desarrollo se necesitan 3 patas: los trabajadores, el Estado y el sector privado. Y no quisiera en este ámbito descartar, o sea, no considerar el valor del cooperativismo, porque hace 50 años el cooperativismo era una cuestión ideológica y hoy, hace ya más de 20 años, el cooperativismo es una forma de organizarse de los trabajadores, de empresas que cierran y entonces tenemos las empresas recuperadas, y es el valor de muchos compañeros y compañeras de generar su propio trabajo, porque cuando seguimos hablando del tema del pleno empleo, o que por ahí es la cosa y que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar para ver cómo logramos el pleno empleo, quienes dedican tiempo también a generar su propio empleo y buscan formas de organización también tienen un valor. Entonces, para generar nuevo trabajo vos necesitas nuevas empresas, y esas empresas, si son de capital privado, son sociedades anónimas SRL, y si no, si son de capital social, son cooperativas. Eso también ahí se ha ido modificando. Porque bueno, nada, y las cooperativas antes eran un apéndice en desarrollo social y actualmente están en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ya ha sido como un avance también en este proceso de aprendizaje. Pero volviendo al punto, siempre la mesa, para estar equilibrada, tiene que tener 3 patas en la programación, en la planificación: los trabajadores, las empresas y el Estado. El tema de las plataformas y el tema de la protección de los datos y todo lo que está dejado de lado, digamos, en la desprotección que nos da lanzarnos al mundo de la tecnología, de las redes, de la conectividad, es algo que a mi entender, el Estado, la política, no se asesora bien, no tiene los conocimientos y no los busca. Porque normalmente nosotros vamos y consultamos, che, ¿a vos qué te parece? ¿Qué te parece esto? Le estamos errando, vamos. Cuando hay un resultado medible, eso se hace de manera inmediata, en el sector privado, por ejemplo. Cuando en este caso se necesita hacer consultas, ¿qué está pasando en otros lugares del mundo? ¿Cómo va? O sea, y en ese caso la OIT, hay organismos internacionales que están viendo y pensando. Por ahí no responden con inmediatez, o tardan 10 años en regular o 15 en regular el teletrabajo, pero hay mesas de debate, se está viendo esto. Pasa que los grandes condicionan. Me refiero a los grandes jugadores. Entonces, ellos condicionan y entonces ahí los más indefensos son los trabajadores, y para eso los representantes de los trabajadores, que no siempre todos los trabajadores tienen representación sindical, vamos a decir todo, y el Estado está para cuidarnos. El tema es que ese Estado tiene que entender de qué nos tiene que cuidar y tiene que estar a la vanguardia, y no ha estado. Bien. Permitime complementar
que me diste el pie. A esas tres patas, yo le agregaría un open mind, cabeza abierta para hacerlo. Hablamos de teletrabajo. En la provincia de Buenos Aires hay un par de proyectos de regulación del teletrabajo para el empleo público que duermen el sueño de los justos. No se trata. Es decir, yo creo que falta también una decisión política del Estado, de los gobernantes, de regular esto, y falta también una decisión política de los propios sindicatos del sector estatal de empujar para que esto sea regulado. Hay también una falta de voluntad para que esto no ocurra, y me parece que hace falta debate y darle una vuelta de tuerca. Entonces, tecnología y la búsqueda de las normativas que la respaldan, por lo menos en el ámbito de la República Argentina, es una deuda pendiente. María, te dejo. Sí, solamente un comentario para complementar. Yo creo que tenemos que dar todas estas discusiones mirando al futuro y no mirando al pasado. Yo tengo 36 años, escuchaba que muchos tienen la misma edad, y él decía recién open mind, o sea, realmente tenemos que mirar desde dónde estamos hoy, cuáles son los cambios sistémicos que tenemos y que vienen, y cómo hacemos para generar estructuras que realmente nos permitan que todos podamos estar mejor. No podemos dejar de mirar, y yo insisto con esto, con los 7 millones que tenemos en Argentina que están en peores condiciones, y tanto en la tecnología como en otros sectores, pero tenemos que entender que las discusiones hay que darlas mirando al futuro. Creo que todos y todas los que estamos acá tenemos que ser parte de esa solución, y muchas veces los títulos quedan vacíos. Hablar de reforma laboral en la Argentina es mala palabra. Entiendo por qué, muchas veces se hizo mal, generó en algunas oportunidades más costos que beneficios. Podemos hacerlo de otra manera. Entender que el mundo cambió y que va a seguir cambiando nos pone el desafío de poder construir legislación y marcos que realmente lo que nos permitan es generar valor y más oportunidades. Pero desde esa apertura creo que también generacionalmente tenemos el desafío de encontrarnos y de construir de cara a lo que viene. Bien, bueno, nos toca ir cerrando. Yo les dije que era una mesaza, así que lo han visto. En realidad cerrar es porque hay que terminar la mesa, pero estos debates no se cierran. Me parece que quedó explicitado en la disertación de los tres el rol del Estado, también la mirada del Estado hacia afuera para otros y el Estado hacia adentro para todos los que hacemos mover esa máquina, y la necesidad de seguir articulando, ¿no? De seguir sentándose. Acá podemos estar todos de acuerdo, seguramente hay un eco de que lo que hablamos en la mesa todos coincidimos. Parece que estos son procesos donde se van amasando los consensos, las ideas. El futuro es mañana, también es hoy, y hay que prepararlo. Entonces, bueno, los invito a todos y todas a seguir preparando ese futuro. Y antes de terminar, tengo una pregunta muy chiquita que seguramente me la van a responder en 2 palabras. Quiero preguntarles a los tres de qué les gustaría trabajar cuando fueran grandes. Yo ya soy grande. ¿De qué te gustaría trabajar, Verónica, cuando seas grande? Dale. Bueno, hay algo que estoy aprendiendo todos los días, que es ser mamá. Y creo que he sido mamá casi 2 meses antes de cruzar la barrera de los 40, y verdaderamente eso me ha sensibilizado un montón respecto de las infancias, respecto de la responsabilidad que tenemos sobre las futuras generaciones, porque también el jamón y el queso tenemos un clic en que antes nosotros, mis padres tenían que cuidar de mis abuelos, y como se ha ido deteriorando el nivel de ingreso, etcétera, etcétera, es como que uno tiene que poder ser autosuficiente cuando sea viejo. Entonces, me gustaría seguir aprendiendo todos los días de ser mamá. Me gustaría llegar a grande sin necesitar pedirle a mi hijo asistencia económica ni de ningún tipo.
Y hay algo que quiero agregar, no solo de qué quiero trabajar, por qué me gustaría que me recuerden, y me gustaría que me recuerden por ser buena persona. Bien. A mí me gustaría desde donde me encuentre, pero seguir siempre trabajando para dar oportunidades y sobre todo voz a quienes no la tienen. Bien. Pedro. Bueno, y a mí me gustaría ser un rockstar, tener buena voz y subir a los escenarios y que haya multitudes que canten conmigo. Are you ready? Bueno, buenísimo. Muchas gracias.